Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Fiscaleando Ando, el programa donde hablamos de la política fiscal. El día de hoy vamos a tocar un tema súper importante. Como sabemos, la política fiscal tiene dos principales instrumentos, el gasto y los impuestos. El día de hoy nos centraremos en los impuestos, particularmente en el ISR. El ISR es una carga fiscal que grava los ingresos que aumentan el patrimonio de los contribuyentes. De acuerdo a la ley del ISR, están obligados a pagar el impuesto a los residentes en México, b, todos aquellos residentes en el extranjero que tengan establecimientos en el país, y c, residentes extranjeros que generen riqueza con lo que hay en México. ¿Pero qué tipo de ingresos grava el ISR? En realidad casi todos. Sin embargo, lo asociamos más a cuando uno recibe salarios. También se puede gravar el arrendamiento de bienes inmuebles, así como su construcción y venta, o actividades culturales, deportivas y de espectáculos. Por eso es que conocemos muchos casos de futbolistas, cantantes, actores que tienen grandes demandas por evasión de impuestos. De igual forma se puede gravar la comercialización y la fabricación de productos y la obtención de premios, tal es el caso de la lotería. Ahora bien, el ISR es sumamente importante debido a que representa una gran proporción de los ingresos totales tributarios. De hecho, en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, este impuesto representa el 30.31% del total de los ingresos estimados. Sin embargo, cuando comparamos la recaudación en México respecto a la de otros países de América Latina, encontramos que se posiciona por debajo de la media. En 2019 recaudó apenas 16.5% de su PIB, mientras que el promedio fue de 22.9%. ¿Pero cómo es el ISR en México? Acompáñenme a conocer qué es lo que piensan los mexicanos al respecto. ¡Vamos! Disculpe, acerca del ISR, del impuesto que le quitan mes con mes en su nómina, ¿considera usted que es una tasa óptima? ¿Considera usted que le están cobrando de más, que el Estado le está cobrando de menos? Bueno, yo considero que es una tasa óptima, correcta, siempre y cuando se ocupe para los fines que son. Yo creo que es una situación que no está nivelada, ya que pues sí está un poco alto. No, para mí se me hace muy alto. Se le hace muy alto. Quitan de ISR por su tiempo de trabajo, sus horas de trabajo, sí siento que es mucho. Yo considero que es mucho y siento que, me encantaría realmente que los impuestos se cobraran y tuvieran el fin que deben de tener. ¿Qué es su percepción sobre el ISR? Pagar más no, ¿eh? Si esta cantidad la ocuparan para el bienestar social, para hacer mejoras en las escuelas, en los hospitales, en toda la comunidad, hasta que me quiten el 20%, no importaría, pero que se ocupe como debe de ser. Desde que se dieron los impuestos, nos han visto la cara todo el tiempo, no es de ahorita, eso es en toda la vida. Como hemos visto, hay una percepción generalizada de que los impuestos son altos. Sin embargo, ya hemos mencionado que la evidencia apunta a todo lo contrario. ¿Qué es lo que está pasando? Pues ahora vamos a insertar una variable que hasta antes no la habíamos mencionado, la desigualdad. México es uno de los países más desiguales de América Latina. Las diferencias de ingreso, de acceso a oportunidades y de movilidad social entre el decil 1 y el 10 son abismales. De manera que tenemos un doble problema, altos niveles de desigualdad y una baja recaudación tributaria. Este es el problema que enfrenta Raimundo Campos, Gerardo Esquivel y Emanuel Chávez en su texto Ingresos altos, tributación óptima y recaudación posible. Los autores estiman en su artículo la tasa marginal de ingreso gravable, es decir, aquella que grava de manera óptima a los ingresos más altos en México. Para calcularla se requieren dos componentes. Primero, conocer cómo es la distribución, cuánto gana ese sector de la población, y segundo, cuáles son las respuestas conductuales que tienen ante un cambio impositivo. Para estimar cómo es la distribución de la riqueza, los autores recurrieron a la información de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, la ENIG, en México. Sin embargo, comúnmente este tipo de encuestas tienen un subreporteo de la información, de manera que se complementó con información de INEGI, de cuentas nacionales. Por otro lado, cuando suben las tasas de los impuestos, hay dos efectos. Por un lado está el efecto mecánico, es decir, suben los impuestos, suben los ingresos para el Estado, manteniendo siempre constante el consumo y los ingresos de los contribuyentes. Por otro lado está el efecto conductual. Cuando los impuestos suben, las personas se ven incentivadas a dejar de reportar lo que están haciendo, pues porque le están cobrando más. Entonces recurren a la evasión fiscal o a otro tipo de compensación.
Para calcular los cambios conductuales en una tasa impositiva, se utilizó la elasticidad ingreso gravable. ¿Qué es la elasticidad? La elasticidad es una medida de sensibilidad que utilizamos los economistas comúnmente y te permite ver cuáles son los cambios de una variable debido a la modificación o la variación de otra variable. En este sentido, la elasticidad de ingreso gravable mide cuál es el ingreso reportado o el cambio del ingreso reportado de los contribuyentes una vez que se modificó la tasa impositiva. En este sentido, si la elasticidad de ingreso gravable es 0, significa que no hay cambio conductual, sino todo el cambio es mecánico, es decir, los contribuyentes, a pesar de que los impuestos hayan subido, siguen reportando el ingreso que están obteniendo. Tras una extensa revisión de la literatura, se encontró que la elasticidad de ingreso gravable en México es de 0.46, es decir, una alza del 10% en la tasa impositiva neta del ISR desincentivaría el reporteo de los ingresos en un 4.6%. Con todo lo anterior, la investigación de Gerardo Esquivel, de Raimundo Vázquez y de Manuel Chávez arroja tres principales conclusiones. Primera conclusión: se hicieron estimaciones realistas de la participación total de los contribuyentes con mayores ingresos en México. Se encontró que el 1% de los más ricos concentran el 21% del ingreso total en el país. Esta cifra es mucho mayor que en economías similares de América Latina como Colombia, Chile y Argentina. Pero no solo eso, sino también de países en otros continentes como Suecia, Nueva Zelanda, Japón, China y España. Segunda conclusión: se encontró que la tasa óptima para el ISR de los contribuyentes con ingresos más altos en México debería de estar entre el 40 y el 60%, siendo un promedio de 52%. Sin embargo, la legislación vigente indica que la tasa mayor es de 35%. Y de hecho, anterior a la reforma fiscal del 2013, la tasa máxima era del 30%. Tercera conclusión: de implementarse la tasa que se recomienda en promedio, es decir, 52%, se lograría recaudar 0.3% del PIB, es decir, 7% de lo que actualmente recauda el gobierno por impuestos tributarios, una cifra considerable. De tal manera que se concluye que el gobierno mexicano tiene todavía suficiente espacio para seguir cobrando impuestos, principalmente a los contribuyentes con ingresos más altos en México. Hemos llegado al final de este video, sin embargo nos gustaría saber tu opinión. Deja en la cajita de comentarios si piensas que esta recomendación de la tasa impositiva puede ser viable. La evidencia apunta que sí, pero nos gustaría saber tu opinión. Mi nombre es Nayeli y nos vemos en un próximo video de Fiscaleando Ando. ¡Hasta la próxima!